Sri Sadguru Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 64. Autopurificación. Tú no puedes describir la satisfacción o lo que llamas felicidad. Cuando un hombre mudo, o que no puede hablar, come azúcar, no puede describir su dulzura. Escucha, con extrema expectación. Lo que llamas satisfacción o felicidad, no puede ser entendido, y no puede ser conocido, incluso si se explica. No puede ser imaginado. Las palabras no pueden comunicarlo. El sí mismo supremo, el Paramatman, está absolutamente oculto. Solo se puede entender la felicidad o satisfacción estando cerca de los santos, estando en su compañía. Esa felicidad de experimentar el Paramatman, esa satisfacción, es muy profunda. Si la experiencia debe ser contada por cualquier signo o indicación, entonces es indecible. No puede ser descrita. La mano, o los signos faciales simbólicos, son solo las cualidades, valores o características comunicativas de esas extremidades, y por lo tanto, son limitados e inadecuados. Incluso el poder más profundo del habla, que se llama el habla o discurso o la energía original, no puede mostrar ese estado de felicidad o dicha de Brahman, por ninguna indicación, ya que es indescriptible. Ese estado de felicidad o dicha de Brahman, no puede ser conocido, sin la ayuda del Sadguru, o maestro verdadero. Solo uno que se busca a sí mismo, puede recibir las bendiciones del Sadguru. ¿Cuál es acaso la experiencia de quien recibe la bendición del Sadguru? Ese que recibe la bendición del Sadguru, experimenta que él mismo es Paramatman. Ese es el resultado de la propia búsqueda. Cuando tú entiendes o comprendes que no eres nada, entonces lo que queda es solo Brahman. Y esto se llama el estado natural de Samadhi, o Sahaja Samadhi. Si él camina y habla, se llama Sairat Samadhi. Se trata de un estado de actividades aparentemente insanas o insensatas, pero de un sosiego o descanso, en el contentamiento interior. Él está completamente feliz, sin duda. La gente piensa que él se comporta de manera anormal, pero él no es consciente de su comportamiento, en absoluto. La opinión de algunos es que Paramatman es testigo de todo, pero aquellos que conocen la realidad, los siddhas o sabios iluminados, dicen que ser testigo de todo no es más que un estado mental. Y la realidad es desprovisto de tal estado o posición hipotética. El Paramatman es más allá de los cuatro cuerpos, y más allá de las cuatro envolturas de la conciencia, mente, intelecto, pensamiento, y yo, o ego. Cuando te des cuenta de que lo que percibes no es una cosa objetiva o material, sino que todo es Brahman, el complejo de yo, o ego, desaparecerá. Cuando se elimina la noción de yo, entonces la idea de tú también se va. La desaparición del yo es el signo de la realización. Eso que es. No es ni el individuo, o Jiva, ni Dios, o Shiva. Esa dualidad no aparece allí, no aparece en la realidad. No aparece en eso que es. Tampoco podemos decir que no hay nada. Eso, Brahman, es dicha indescriptible. El discurso, la palabra, es todo ilusorio. La palabra transmite el significado, pero desaparece tan pronto como este significado es entendido. La palabra termina. Después de dar el mensaje, la palabra desaparece. En Brahman, la palabra es falsa, y solo su significado debe ser tomado. La palabra es diferente de lo que es visto. Y lo que está más allá de ella, es Brahman, la realidad.
La pura experiencia es incapaz de ser señalada. La experiencia del sí mismo, o experimentar el sí mismo, no tiene la cualidad de dar ninguna atención a eso que es la experiencia en sí. Darle atención a esta experiencia del sí mismo, es una cualidad. Y cuando intentas mirarla, el otro que no eres tú, aparece. La naturaleza de la atención es tal, que automáticamente, muy naturalmente, algo es producido por ella. Ser capaz de producir, es su especialidad. Es su naturaleza, su cualidad inherente, que no puede ser destruida por nada. Solo por el conocimiento de la realidad, ella desaparece. La atención desaparece. Se dice que el cielo es filtrado a través de un filtro, y así, el núcleo de la energía de vida, o chaitanya, es obtenido. Pero eso también es imaginación. La regla de la experiencia es que ella, la experiencia, no es posible sin dualidad. Experiencia significa dualidad. La madre de la experiencia es hija de una mujer estéril, que es la ilusión original o maya, que es un concepto de la imaginación. Esta ilusión, esta imaginación, es la que con impetuosidad o vehemencia pronunció malas palabras. Esto es conocido solo por aquellos que conocen su propio sí mismo. Donde hay, o está, el fenómeno de la experiencia, hay dualidad. Por lo tanto, en la verdadera existencia de la realidad, no hay lugar para la experiencia. A raíz o causa de la autorrealización, la dualidad se aleja. El sol es la causa del día y de la noche. Sin el sol, no puedes decir, esto es día, o esto es noche. La experiencia, y el contar a otros la experiencia, solo está dentro del campo de la ilusión. Si hubiera sido el caso, de que yo fuera una cosa, y el Brahman algo diferente, entonces habría sido posible contar a alguien sobre la experiencia. Mira, la maravilla de esto. El que no nació, estaba durmiendo. En el sueño, vio a otro sueño. Y en él logró el conocimiento, por las bendiciones del gurú. Y luego desapareció. Cuando no hubo nada, lo que quedaba, era su existencia natural esencial. Él se despertó, mientras discutía, lo que el conocimiento significa. Si puedes entender el significado de esto, también tendrás un contentamiento similar. Hay unidad, sin la intervención del habla. La entidad vio un sueño dentro de un sueño, y él se convirtió en uno que está despierto, por haber surgido o haberse levantado del sueño. Como no has entendido esta explicación, te lo diré de nuevo. Tú eres el uno, sin nacimiento. Es solo tu engaño, el pensar que tú has nacido. Eso solo es tu sentimiento. El sueño dentro del sueño, es tu pensamiento, en lo que es esencial, y lo que no es esencial, y cuando te das cuenta de que eres el sí mismo, el Atman, entonces tienes esta experiencia. Tú sentiste que el mundo es ilusorio. Sentiste que tú estás despierto, y ese es tu estado de vigilia. Sentiste que tú obtuviste o lograste experiencia, pero aún así, tu confusión, tu ilusión, sigue persistiendo tal como era. Tú todavía estás hablando de cosas, en el sueño. Cuando hay un verdadero despertar, todo el sentido de ser, desaparece. Incluso la sensación de que eres el sí mismo, también se disuelve. Eso se llama conocimiento más allá de las palabras. Ahora, ¿has entendido acaso lo que está más allá de las palabras? ¿Qué queda acaso? Solo Brahman permanece. La esclavitud, que era falsa, es cortada. El océano de la vida mundana ha demostrado ser un espejismo. Desde la infancia, cuando se tomó conciencia de esta vida, el miedo a la muerte era imponentemente amenazante.
Como la vasta experiencia del universo estaba ante nuestros ojos, había un constante aumento de la esperanza de lograr y poseer algo muy grande, algún tipo de propiedad. Se sintió que se debía tener una posesión extraordinaria en el presente y también para el futuro. Para futuros nacimientos también se consideró correcto tener algunas grandes posesiones. Entonces, un deseo muy fuerte me estuvo acosando implacablemente. Había una firme convicción de que este mundo es real, y que el próximo mundo en el que voy a entrar también es real. Ahora, todo eso ha demostrado ser inútil o vano, y me di cuenta de que este mundo aparentemente real es solo un espejismo. Por lo tanto, ni una sola cosa debe ser poseída y acumulada por mí. La existencia mundana parecía ser un océano, pero se demostró que ni siquiera había una gota de agua. Ahora, todo está bien. La ilusión está disuelta. El que era sin nacimiento, fue liberado del nacimiento, y de la muerte. El hombre pensó que se había convertido en un tigre, pero cuando se le mostró un verdadero tigre, su ilusión de ser un tigre, desapareció. Él, que no era un hombre de familia, estaba siendo poseído por un fantasma de la vida familiar. Esa dolencia fue eliminada, y él fue liberado. Él siempre fue no dual, pero la falsa dualidad fue rota. Él estaba absorto en el mundo de las personas, y luego fue traído, o conducido, al camino de su propia soledad. Él estaba despierto, y luego se despertó. Él era inmortal, y se hizo inmortal. El miedo que tenía albergado en su mente, fue eliminado. Él, cuya naturaleza es sabiduría, y él, quien es el sí mismo, había realizado el sí mismo. El néctar de la inmortalidad, o Amrut, le dio la calidad de ser sin muerte. El que no muere, es el sí mismo sin muerte. Uno que no puede morir, es el néctar inmortal. Incluso entonces, él estaba obsesionado con la idea de que él es mortal, pero esa obsesión también fue destruida. Él fue hecho inmortal. Ahora, nunca morirá. Alguien que es libre, recibió libertad. No hay necesidad de tener esperanza de ser libre, porque no hay rastro de esclavitud. Él ya estaba unido, pero se le dio la unidad. Él estaba sintiendo que había sido expulsado, y que estaba colgando a la deriva, lo cual le hizo temer. En ese lugar donde fue desterrado, se convenció de que no está separado, o distanciado, o alejado. Se convenció de que él está originalmente expandido por todas partes, omnipresente, esencialmente uno solo. Después de muchos días, se encontró a sí mismo. La división de lo indiviso se había ido. Todas las prácticas espirituales dieron su fruto. Dios, cuyo lugar real está en la sala del santuario, el lugar sagrado interno del templo, fue colocado correctamente allí, solamente. Él había tenido un sueño de que estaba deambulando por un bosque, pero ahora está convencido de que está correctamente en la sala del santuario, donde él pertenece. Eso que él estaba persiguiendo, aunque siempre estaba cerca de él, ahora lo posee o tiene. Él estaba triste, por un muy mal sueño. Aunque era un brahmin, de la casta más alta, se había convertido en un, así llamado, intocable. Eso, ya se ha ido, y él ha recuperado su calidad, de ser un brahmin. Un conocedor de Brahman. Él está convencido de que no ha sucedido nunca nada.